Hola, soy Celia Kenaya y en nombre de la Oficina UNESCO Lima les doy la bienvenida a todas las personas que hoy nos están acompañando y en especial a los docentes. Para nosotros es un gusto que nos dediquen un espacio de su tiempo para poder conversar del tema cómo trabajamos los docentes nuestras emociones frente a esta época de cuarentena y cómo preparamos el inicio de las clases, ¿no? ¿Qué estamos haciendo en nuestras casas? ¿Qué estamos viendo respecto a toda la situación de estrategias didácticas para trabajar con nuestros estudiantes? Les comento que este webinar surge como una respuesta a esta situación de contexto que vivimos en el marco del programa Horizontes, que es un programa de educación secundaria rural de la UNESCO en Lima. Hoy en día, como docentes, en especial las escuelas públicas, donde todavía no hemos iniciado clases, tenemos diversa información del tema. Estamos recibiendo información variada en Facebook, en redes, en nuestros grupos de docentes, algunas indicaciones, algunas ideas de cómo tratar el tema, de cómo abordarlo pedagógicamente, pero también tenemos que trabajar la otra parte que es lo emocional. Es por ello que nosotros desde UNESCO hemos decidido trabajar estas dos dimensiones, abordar la parte de desarrollo personal, ver cómo están nuestras emociones, cómo deberíamos afrontar esta época de cuarentena, qué deberíamos trabajar con nuestros estudiantes también, cómo darle soporte a ellos. Y la otra parte que es nuestra dimensión profesional, ¿no? ¿Qué estamos planificando? ¿Cómo altera esto el proceso de planificación que habíamos hecho los 15 primeros días de marzo? ¿Qué significa para nosotros retornar a clases y trabajar el tema del COVID-19, trabajar el tema de la cuarentena? ¿Cómo proponemos este desarrollo de habilidades ciudadanas, este soporte emocional que le debemos dar a nuestros estudiantes? Por ello hemos invitado a dos expertos en el tema. Tenemos a Ricardo Galvez, me voy a permitir presentarlo. Él es un educador, psicopedagogo y terapeuta de arte, especialista en habilidades socioemocionales de la Universidad Ruiz de Montoya para el proyecto Horizontes, asesor pedagógico del proyecto Horizontes en la Ruiz de Montoya. Además está en el proyecto Arte y Diálogo para la Paz de Prodiálogo, es tallerista grupal en diversos procesos educativos, culturales y comunitarios. Miguel Miranda es especialista, consultor en temas educativos, ha trabajado con nosotros en el programa de Fondet con Antamina, es consultor del Minedu, ha sido docente de básica regular y de superior. Tiene estudios en neurociencias educacionales, es coach educacional en didácticas activas del aprendizaje de la matemática, entre otros. Además, Miguel desarrolla programas y proyectos educativos de responsabilidad social en varias regiones del país. Conoce la realidad de las diferentes realidades educativas de los docentes y tanto Ricardo como Miguel han trabajado tanto en zonas urbanas como en zonas rurales. Esperamos que este webinar tenga una duración a lo más de unos 30-40 minutos, por lo que trataremos de optimizar nuestros tiempos. Y en la medida de lo posible, para atender las preguntas que deseen realizar ustedes a través de la página de Facebook, pueden escribirlas y nosotros se las retransmitiremos a nuestros expertos. Y sin más preámbulos, iniciamos con Ricardo. Ricardo, hola. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hola. En nombre de la oficina de UNESCO, te doy las gracias por haber aceptado acompañarnos hoy día. Y como venía manifestando, es importante cuidar nuestra salud emocional en estos momentos como personas, pero además, como bien mencionas, tú siempre que trabajamos este tema, como docentes tenemos una doble responsabilidad, cuidarnos nosotros y cuidar la salud emocional de nuestros estudiantes. Es por eso que me permito preguntarte, ¿cuáles son los retos que afrontan los docentes en este contexto de cuarentena? ¿Qué actividades recomiendas que realicemos en nuestras casas para cuidar nuestra salud emocional? Pero además, ¿qué actividades nos recomiendas tú tener en cuenta en esta replanificación de actividades que vamos a hacer? ¿Qué deberíamos trabajar con nuestros chicos cuando volvamos a clases? Ricardo, el auditorio es tuyo.
Muy bien, Celia, muchísimas gracias por la invitación, gracias a UNESCO, y muchas gracias a todos los colegas y las colegas que están conectados en esta transmisión. Bueno, primero decir que no creo que haya expertos en este texto, ¿no? Este contexto lo que nos revela es que somos frágiles, y desde ahí todos somos aprendices en esta situación, ¿no? La primera pregunta, ¿no? ¿Cuáles son los retos emocionales que afrontan los docentes en este contexto de cuarentena? Bueno, primero hay que preguntarnos cuáles son los retos emocionales que afrontan o que afrontamos todas las personas en estos contextos, ¿no? En este contexto único, en realidad. En primer lugar, yo diría que los retos variarán mucho en función de la situación actual del docente, ¿no? Y de la persona. Por ejemplo, ¿no? Hay docentes que están viviendo actualmente en cuarentena en una comunidad que no es la propia, ¿no? Lejos de la familia, lejos de su lugar de origen, ¿no? Naturalmente, estas personas estarán pasando una situación muy diferente a las personas que están en cuarentena con su familia en su casa, ¿no es cierto? Entonces, cada docente y cada persona procesa lo que estamos viviendo de manera muy singular. Esto tiene que ver con la historia personal, con las condiciones de vida, etcétera. Y eso es algo que sabemos, todos sabemos que sentimos diferente, pero nos cuesta aceptarlo, ¿no? Actuamos y programamos como si todos de alguna manera sintiéramos igual. Entonces, aceptar que todos vivimos esto de manera diferente, que todos respondemos de manera diferente, me parece que es importante. En términos generales, creo que el principal reto para todos, y en particular para los docentes y las docentes, es tolerar esta incertidumbre, ¿no? Eh, Aceptar que varias de las certezas con las que vivimos día a día, sobre las que fundamos o basamos nuestra vida en sociedad, quedan suspendidas, como en paréntesis, ¿no? En pausa. Eso implica, requiere de nosotros mucha flexibilidad para adaptarnos a los cambios que se dan primero en la vida cotidiana, ¿no? En las dinámicas familiares, cotidianas y laborales, ¿no? ¿Dónde consigo la comida? En qué momento saco la basura, eh, cómo cocinamos, quién cocina, quién cuida a los hijos, en qué momento trabajamos, etc. Es importante, es fundamental en toda esta vorágine, algunos dicen locura, producida por la crisis, buscar y encontrar espacios para poder detenerse, para poder parar, para poder escuchar el entorno, escuchar a la familia, escuchar a las personas con las que vivimos, con las que trabajamos, pero sobre todo autoescucharse, mirarse hacia adentro y poder permitirse sentir, ¿no? No enganchar con una dinámica en la que estamos produciendo como si el mundo se fuera a acabar, ¿no? Y no nos damos la oportunidad de sentir y de registrar lo que nos está pasando. Eso me parece que es fundamental, poder registrar lo que sentimos y luego poder acoger estos sentimientos, ¿no? Y estas emociones que a uno le atraviesan, ¿no? Estas emociones que son pues diversas, ¿no? Diversas y bien personales, ¿no? Hablamos de desconcierto, de miedo, de frustración, de desasosiego, pero también de rabia, ¿no? De indignación, de ira, ¿no? De ver congelados los procesos, de ver, eh, eh, digamos, invalidadas las programaciones que hemos hecho, etcétera. Y también, por supuesto, de tristeza, de melancolía, ¿no? Poder acoger estas emociones sin juzgar, sin juzgarse, sin culparse, sino más bien con aceptación, ¿no? Y poder hacerlo con el otro también. Tenemos la oportunidad de ensayar nuestras habilidades emocionales en casa, ¿no? Poder escuchar cómo está sintiendo este proceso nuestra pareja, nuestros hijos, nuestros tíos, abuelos, quienes estén viviendo con nosotros, etcétera. Es importante también, creo, yo diría fundamental, clave, encontrar canales para expresar estos sentimientos, ¿no? Y canalizarlos constructivamente. Son energías que nos habitan, que nos toman de alguna manera, y son energías que hay que canalizar, no, no las podemos guardar, ¿no? Pero no hay que canalizar de manera irresponsable, ¿no? Sino cuidando a los demás, ¿no? Eso es muy importante. A veces esta situación pues nos estresa,
nos desconsuela, nos pone en un lugar muy, muy vulnerable, incluso crítico, y bueno, nos ponemos más agresivos, quizás, en la casa, ¿no? Entonces, eso es importante tomarlo en cuenta. Hay que poder registrar también los cambios producidos en las dinámicas familiares, ¿no? Nadie está acostumbrado a este tipo de situación, entonces todos estamos en una situación vulnerable y eso hay que poder entenderlo, ¿no? Creo que además este contexto requiere también de nosotros y nosotras de tener mucho coraje, ¿no? Eh, Me refiero a coraje en particular como el valor de poder no solo habitar esta incertidumbre, sino también de alguna manera navegarla, ¿no? No detenerse, no paralizarse, sino poder aventarse, arriesgarse a atravesar esta incertidumbre y a ver qué pasa y confiar en la ruta. Poder tolerar y sostenerse ante los momentos de vacío eh, y temor, porque definitivamente todos tenemos un temor a lo que puede pasar, a lo que va a pasar, con esperanza, ¿no? Con paciencia, con fe. De manera más específica, creo que los docentes y las docentes asumiremos un rol fundamental en las semanas que vienen, ¿no? En las que tendremos varios retos, ¿no? En particular el reto de acoger y de contener a los estudiantes y a las estudiantes, quienes definitivamente, igual que nosotros, adultos, habrán experimentado una situación pues única, ¿no? Eh, y hay que considerar que en muchos casos puede haber sido muy crítica, ¿no? Si pensamos en los índices de violencia doméstica y también la poca cultura de salud mental en nuestra sociedad, en el Perú, ¿no es cierto? No estamos acostumbrados a cuidarnos desde el punto de vista emocional, ¿no? Así que no sabemos muy bien qué van a traer nuestros estudiantes. Sin embargo, debemos estar preparados para poder acogerlos, ¿no? Y para poder acoger, contener y sostener al otro, uno necesita tener espacio mental y emocional. Es decir, eso requiere haber hecho un proceso previo, ¿no? Personal, de autoescucha, de atención a los propios procesos emocionales y de autorregulación, ¿no? Yo creo que estas crisis son oportunidades excepcionales para poner en práctica nuestras habilidades socioemocionales, ¿no? Y es fundamental que los docentes y las docentes, más allá de las coyunturas como esta, podamos mantener la serenidad. Un educador, Constantino Carvalho, decía que la serenidad era la cualidad más importante de un educador, ¿no? Eh, También la capacidad de escucha y de manera especial la empatía. La empatía me parece que y en este caso de manera especial, una de las habilidades humanas más importantes y más requeridas, ¿no? Ser empático. En suma, creo que el reto principal es mostrar nuestra competencia socioemocional en este contexto. Ahora, sobre la segunda pregunta, de qué actividades recomendaríamos, ¿no?, que se realicen en este periodo para cuidar la salud emocional, creo que para empezar hay que trabajar las condiciones en las que uno está viviendo en este contexto, ¿no? Y para poderlo hacer, uno tiene que organizar, que estructurar. Me parece que es bien importante encontrar un tiempo en casa, en familia, para programar la semana. No se puede programar el mes porque no sabemos qué va a pasar, pero por lo menos programar la semana, o si se quiere, el día a día. Pero necesita haber un espacio, necesitamos un espacio para pensar cómo nos vamos a organizar, ¿no? Es importante que este espacio sea un espacio de encuentro, un espacio participativo, ¿no? Donde está papá, mamá, tía, tío, hijos, hijas, abuelos, etcétera. Es decir, las personas que forman parte de la convivencia, ¿no? Y poder trabajar esta programación juntos, ¿no? Incluyendo actividades laborales, actividades académicas, tanto de padres como de hijos, las funciones parentales que tenemos quienes somos padres o madres, ¿no? Que son especialmente requeridas en esta coyuntura, ¿no? Contener, cuidar a los hijos, pero también estimular, educar, ¿no? Jugar. Digamos, complementar esto con las tareas domésticas, ¿no? Que sabemos en nuestra sociedad machista están más atribuidas a la mujer y es una oportunidad también para que nosotros los hombres asumamos o aprendamos, reaprendamos a asumir las tareas domésticas que normalmente no hemos venido asumiendo.
Es importantísimo también, si hablamos de trabajar la parte emocional nuestra, de los docentes, las docentes, es también guardar un espacio para el ocio y para el descanso, ¿no? No todo es producción, la vida nos está demostrando que no todo es productividad, no todo es trabajo, hay que vivir, ¿no? Hay que saber vivir. Y creo que es muy importante tener esos espacios, dárselos, ¿no? Y que todos los miembros de la familia los puedan tener. Eh, es fundamental construir en casa, y eso nos va a permitir luego en la escuela, pero primero en casa, construir un clima de serenidad, ¿no? De solidaridad y de optimismo, ¿no? Un clima del mejor humor posible. Creo que ello será la base que nos permitirá un mejor trabajo en la escuela. Para ello, creo que es clave no estar tan enfocados en la crisis y en las problemáticas generadas por ella, ¿no? Vinculadas al trabajo, a los recursos económicos. Sé, por supuesto, que esto es muy difícil porque todos de alguna manera nos estamos quedando sin ingresos, ¿no? Pero no enfocarnos de manera exagerada, abusiva, digamos, a lo negativo, sino tratar de enfocarnos todos y todas juntos a sacar esto adelante, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer en la familia para poder responder a esta crisis de manera constructiva, ¿no? Quizás ayude aquí a desconectarse un poco de las redes, de las noticias y sobre todo de las falsas noticias, ¿no? Que exageran, que desinforman, etc. Hay que buscar fuentes confiables. Eh, luego creo que es importante también crear espacios nuevos, ¿no? Creo que esta situación se nos ofrece también para crear nuevas dinámicas de relación y espacios de interacción con nuestros familiares, ¿no? Espacios de diálogo, de juego, de creación, espacios genuinos, ¿no? Verdaderos, espontáneos, con hijos, hijas, familiares, pero también es muy importante encontrar espacios y medios para la expresión personal, ¿no? En este caso del docente, de la docente, tanto emocional como física. El ejercicio dentro de casa ayuda a este sentido, es importante. Eh, activa, libera, ¿no? Pero también es muy importante, y creo que esta crisis también despierta el potencial verdadero que tienen las artes, la creatividad, ¿no? Escribir, practicar alguna actividad artística como pintar, bailar de pronto, bailar juntos, leer, compartir una buena película en familia, ¿no? Es en este tipo de situaciones, creo, donde las artes y la cultura aparecen como lo que son, un medio fundamental para la vida humana, para el buen vivir, eh, para darle más vida a la vida, como nos decía un músico del documental Sigo Siendo. Es muy importante tener en cuenta que nadie, que ningún miembro de la familia, como decía al principio, es experto o conoce esta situación, o está habituado a esta situación de cuarentena. Por tanto, es muy posible que se generen tensiones, conflictos y se agudicen situaciones existentes a esta cuarentena, ¿no? Situaciones familiares que ya estaban tensas, bueno, se agudicen, ¿no? Eso hay que considerarlo. Y en caso se vivan situaciones desbordantes, desde el punto de vista emocional, situaciones que nos sobrepasan, que no sabemos cómo manejar, es central encontrar nosotros, como adultos, alguien de confianza, un amigo, alguien con quien conversar y apoyarse, ¿no? Poder comunicar esto, poder sacarlo, poder pensarlo, y en circunstancias más críticas, más delicadas, buscar ayuda profesional, ¿no? Hay plataformas como la de la Sociedad Peruana de Psicoanálisis, que se ha abierto consultas gratuitas por teléfono, después les puedo pasar el link, está publicado en varios espacios. Lo que quiero decir es que necesitamos atender nuestros procesos internos, ¿no? Hacernos cargo de lo que nos está pasando y actuar para responder. Respecto a la tercera pregunta y la última pregunta, ¿qué actividades nos recomiendas considerar en nuestra planificación para trabajar las emociones de los estudiantes? Creo que Miguel va a hablar más de este tema, pero digamos, yo quisiera dar algunas ideas muy breves, muy simples. Crisis en la cultura china contiene dos nociones, ¿no? La noción de peligro, que está muy presente en estos días, pero la noción también de oportunidad. La crisis actual creo que nos interpela como humanidad y nos enrostra nuestra vulnerabilidad, nuestra verdadera fragilidad. Como educadores y educadoras, creo que la vida nos ha regalado una situación tremendamente significativa, sin precedentes, diría yo, que nos abre múltiples discusiones y reflexiones en la escuela. Nos invita a repensar
la manera como nos vinculamos con otros, con los demás, con nosotros mismos y sobre todo también con la naturaleza. Nos ayuda a volver a ver, a volver a revisar y a pensar qué es importante y qué no, verdaderamente. En fin, qué tipo de vida queremos tener como individuo, como ser individual, como ser colectivo, como sociedad y como planeta. Me parece muy importante que para empezar, esta sea una oportunidad para que el docente pueda presentarse como un ser vulnerable, ¿no? Muchas veces los estudiantes nos perciben como sujetos acabados, impenetrables, expertos, etcétera, e inalcanzables, ¿no? Con los cuales es muy difícil conectar humanamente, ¿no? Entonces, creo que es una oportunidad para que los y las docentes mostremos nuestra vulnerabilidad y desde ahí, en tanto somos seres humanos, hijos, hijas, hombres, mujeres, hermanos, padres o madres, poder conectar mejor emocionalmente con el estudiante, ¿no? Creo que es importante dar espacio no para empezar con actividades y con producción, digamos, curricular, sino partir por nuestra experiencia humana de esta crisis, ¿no? Contar cómo nos fue, ¿no? Genuinamente, de manera honesta, pero también serena, ¿no? Creo que eso puede ser un primer gran paso para abrir la escucha a las vivencias de los y las estudiantes y fortalecer un sentido de comunidad que ha sido desestabilizado en este contexto. Diría que las actividades en general debieran estar orientadas primero a crear un clima y condiciones para que nuestros estudiantes puedan expresar lo que necesiten expresar. Quizás lo que no ha sido expresado en casa o lo que no ha podido ser expresado en casa. Sentirse escuchados, valorados, acogidos, ¿no? Desde ahí, empezar a elaborar, es decir, a dar sentido, significado a lo ocurrido, ¿no? Quizás esta sea una gran oportunidad para que la escuela, a través de nosotros y de nosotras, quienes educamos, se atreva a escuchar un poco más, ¿no? Y a preocuparse un poco más por la persona que está detrás de cada integrante de la comunidad educativa, es decir, por la persona detrás del estudiante, por la persona detrás del colega docente, del directivo, del administrativo, del personal de limpieza, etc., ¿no? Una comunidad educativa, una escuela más humana, más acogedora, eh, más preocupada por el bienestar de las personas, ¿no? Pensando ya, y para terminar, no diría en actividades, ¿no? Porque aterrizar en actividades dependerá mucho de la experiencia y del área curricular de cada docente. Sí hablaría de procesos educativos, ¿no? Que lógicamente podrían traducirse en actividades concretas, dependiendo del estilo, la experiencia y el área curricular de cada docente. Me parece importante partir por algunas actividades dinámicas o juegos grupales de bienvenida que permitan que todos se sientan acogidos y puedan reconectar con sus pares, ¿no? Con profesores y con la escuela como espacio de convivencia, ¿no? Poder saborear ese espacio de convivencia que es la escuela y volverlo a valorar, ¿no? Generar quizás desde el juego un clima de alegría que permita celebrar el reencuentro, ¿no? Creo que reencontrarnos es un motivo de celebración al que hay que darle valor. Eh, es importante generar actividades donde recoger las emociones vividas durante la crisis, ¿no? En este caso durante la cuarentena o dentro de las situaciones de violencia que pueden haberse vivido dentro de la casa. Las principales vivencias relevantes o significativas para los estudiantes tienen que ser expresadas. Entonces, escuchar y acoger estos sentires de manera activa, asertiva. Esto puede hacerse mediante la palabra, pero también mediante los lenguajes artísticos. Tenemos la pintura, el movimiento, la poesía. Es decir, generar oportunidades para que esto se pueda canalizar. Ello nos va a permitir luego otro proceso, que es poder elaborar con los y las estudiantes preguntas o reflexiones que esta crisis nos deja, ¿no? Dialogar reflexivamente sobre estas preguntas y finalmente dar sentido y significado a lo vivido. Aterrizar quizás todo esto en preguntarnos cada uno y cada una qué hemos aprendido, ¿no? ¿Qué estamos aprendiendo? ¿Qué ha cambiado en nosotros, en cada persona, en cada individuo, esta vivencia? ¿Qué deberíamos cambiar ahora, después de haber vivido esta experiencia en nuestra aula, en nuestra escuela, en nuestra casa, en la sociedad toda?
Quisiera nuevamente agradecer el espacio y dejarlos con un pequeño verso, un poema de Fernando Pessoa que se llama De todo quedaron tres cosas, que me parece que es muy pertinente, y con eso ya me despido y me quedo atento a la presentación de Miguel y a las preguntas que surjan. Dice así: de todo quedaron tres cosas: la certeza de que estaba siempre comenzando, la certeza de que había que seguir, y la certeza de que sería interrumpido antes de terminar. Hacer de la interrupción un camino nuevo, hacer de la caída un paso de danza, del miedo una escalera, del sueño un puente, de la búsqueda un encuentro. Fernando Pessoa. Muchas gracias. Gracias, Ricardo, por tu participación. Me quedo con muchas frases. Me quedo con hay que saber vivir. Me quedo con hay que darle vida a la vida, lo que mencionabas. Y también con esta parte importante de celebrar el reencuentro. En estos días en Face hablábamos mucho de los abrazos que nos volveremos a dar con la familia cuando termine la cuarentena, pero también está nuestra familia educativa, nuestros estudiantes, cuando los volvamos a ver, ¿no? Entonces, qué importante es recuperar esta escuela como espacio de convivencia, qué importante es recoger las emociones vividas y, como bien mencionas, ver a la persona detrás de cada actor educativo, ver al docente, ver a cada uno, al directivo, a cada uno de nuestros estudiantes. Lindo poema el compartido. Seguimos en contacto y ahora voy a iniciar con Miguel. Vamos a pasar a nuestra segunda pregunta, ya más hacia la parte del lado profesional de los docentes, ¿no? ¿Cómo nos estamos preparando los docentes para este regreso a clases? Miguel, hola, a ti también en nombre de la Oficina de UNESCO, bienvenido, gracias por participar, por acompañarnos hoy. Y me atrevo a preguntarte, Miguel, cuéntanos, ¿qué estás haciendo tú en esta época de cuarentena? ¿Cómo le estás pasando? ¿Qué actividades estás desarrollando desde tu rol docente? Y desde tu experiencia, ¿qué situaciones nos propones considerar en nuestros procesos de planificación curricular para el retorno a clases? ¿No? Miguel, te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Hola Celia, ¿qué tal? Gusto estar con ustedes. Gracias por la invitación. Lo estoy pasando. He tenido varios procesos a nivel familiar, a nivel laboral, a nivel económico, a nivel personal, y creo que es una gran oportunidad para todos nosotros los docentes de empezar a reinventarnos como estamos acostumbrados a hacerlo permanentemente. Entonces, uno de los aspectos importantísimos para que el docente, para que nosotros como docentes podamos hacer el trabajo solicitado desde nuestras UGLs, desde nuestros directivos o de otras instancias en las cuales nosotros laboramos, es importantísimo, creo, y esto me ha funcionado mucho, es que nos tenemos que organizar en casa. Es vital, es importante, como decía Ricardo, el hecho de organizarnos en casa y a varios niveles, ¿no? Entonces, un primer aspecto que tenemos que lograr en casa es que tenemos que organizar a la familia. Nosotros somos líderes pedagógicos y estamos permanentemente al frente de grupos de estudiantes, grupos de profesores, grupos de padres de familias. Ahora nos toca liderar un poco nuestras familias. Entonces, desde ese marco, tenemos que organizar nuestras familias. Por ejemplo, yo he empezado a generar espacios, nuevos espacios que no los teníamos en casa. Al inicio fueron un poco desorganizados, desordenados, pero llegamos a consensuar y establecer horarios, por ejemplo. En casa ya tenemos algunos horarios, desde que nos levantamos, tengo dos pequeñas, y Rodrigo, que es el más grande, tiene 15 años. Hemos establecido horarios, hemos empezado a generar nuevos hábitos en casa para poder tener espacios tanto familiares, y nosotros docentes también necesitamos espacios de trabajo personal, trabajo de estudio o de cumplir con
trabajos que nos están solicitando. Entonces, una vez organizado todo el tema del aspecto familiar, que también es importantísimo que nos tenemos que organizar a nivel de espacios de trabajo. Dentro de ello tendríamos que empezar a gestionar con los miembros de la familia horarios exclusivos para temas muy cotidianos, ¿no? Del acceso a la computadora, del acceso al internet, del acceso a un espacio en silencio para poder profundizar en el estudio, o establecer horarios de trabajo sobre el aspecto laboral que nosotros en los cuales estamos, y establecernos metas. A veces para los docentes, incluyo, es complejo mantener eh, sin horario la producción que avance, ¿no? Una recomendación es que podamos tener metas claras de avance y de productos para ser entregados a varios niveles, ¿no? A nivel colegio o a nivel personal, como logro personal, ¿no? Entonces, otra cosa que es importantísimo para nosotros los docentes es que también tenemos que empezar a tener más cuidado con respecto hacia nuestra persona, nuestro ser. Y por eso tenemos que empezar a cuidarnos, cuidar nuestra salud, eh, tanto el aspecto físico, la parte física nuestra, desde empezar a ejercitarnos, empezar a tener espacios de poder encontrarnos con nuestro propio ser, y mirar nuestra parte física y ver cómo estamos, si es que tenemos fuerza, si es que estamos bien de salud, si es que nos está doliendo algo, empezar a replantear algunas acciones que muchos docentes los postergamos usualmente. Bien es importante, como le decía Ricardo, mirar nuestra parte emocional, ¿no? ¿Cómo estamos tomando esto? ¿Cómo estamos siendo nosotros agentes de reflexión, o estamos haciendo agentes de provocar mayor desconcierto, ¿no? Entonces, ¿y cómo estamos tomando toda esta información? Es importante que nosotros como docentes nos cuidemos emocionalmente, tengamos fortaleza emocional, porque luego vamos a estar delante de nuestros estudiantes. Ellos nos tienen que notar como personas maduras, desde las neurociencias, cerebros maduros, porque ellos nos van a imitar. Entonces, con una claridad emocional y también tener mucha empatía con ellos, ¿no? Ricardo le decía que tenemos que escucharlos, empezar a hablar, escuchar sus emociones y empezar a trabajarlas con ellos. Otra pregunta que me hacía Celia era sobre cómo nos estamos preparando nosotros los docentes para el retorno a clases. Entonces, sé que algunas instituciones están haciendo de manera virtual sus programaciones. La mayoría de instituciones están cogiendo a la primera unidad la situación significativa justamente para trabajar temas relacionados al COVID-19, ¿no? Entonces, y algunas orientaciones. Entonces, es importantísimo relacionar a nivel de documentación, de programación, estas temáticas que están surgiendo, necesidad de aprendizaje de nuestros propios estudiantes, ¿no? De la propia comunidad, de la propia coyuntura. Eso sí tiene que bajar a situaciones significativas, pero ahí voy a detenerme un momentito en analizar el enfoque que pensamos darle, ¿no? Bien es cierto, es interesante analizar los datos estadísticos fríamente, va a depender del grado, va a depender del nivel educativo en el que estás, pero también tengamos cuidado de no colocar datos que podrían herir ciertos aspectos emocionales de nuestros estudiantes. Por ejemplo, el analizar datos sobre cantidad de fallecidos versus a contagiados o poblaciones, puede en algún momento mirar o
dañar algún aspecto fino, emocional de los estudiantes sobre estos aspectos, ¿no? Que es la muerte o la cantidad poblacional de muertes, y si han tenido familiares que han pasado por estas etapas, si los tomamos de manera muy fría, de manera numérica, podríamos no estar considerando ciertas emocionalidades de nuestros estudiantes. Más bien utilicemos esta coyuntura para generar aprendizajes que van correlacionados hacia la situación que estamos pasando. Por ejemplo, es importantísimo, por ejemplo, empezar a hablar sobre temas de cuidado, de la salud, cuidados de higiene, cuidados de cuidado de los ancianos, cómo es que tenemos que cuidar a nuestros ancianos en nuestras comunidades, eh, cómo están nuestros adultos mayores, cómo están siendo nutridos, cómo nuestros jóvenes, nuestros niños, qué hábitos de alimenticios tienen, cómo poder plantear desde los estudiantes soluciones para estas situaciones. Claro, de fondo está el COVID, creo que sí, pero no estamos abordando de manera, bastante directa y fría de datos estadísticos que en secundaria seguramente se va a tener que hacer. En los grados menores, desde primaria, podríamos girar estas situaciones de aprendizaje en torno a, por ejemplo, a cuidados de salud. Empezar a analizar nuestras propias comunidades, ¿no? ¿Cómo estamos como comunidad? Tenemos en nuestra comunidad varios frentes, ¿no? Es un frente desde la producción que estamos realizando. ¿Qué consumimos los pobladores usualmente en esta población? Son comunidades donde lo usual es que coman papas, un poco de arroz, alguna verdura, pero no se ve proteínas, por ejemplo, no se ve carnes, no se ve algunos otros elementos que algunas comunidades crían sus animales y los prefieren vender, comprarse carbohidratos como fideos, como azúcar, como arroz. Es analizar el comportamiento de nuestras poblaciones y plantear soluciones ante ello. Esta oportunidad que tenemos para empezar a replantearnos la forma de enseñanza es otra buena oportunidad de aprendizaje. Esta forma, esto está exigiendo en nosotros los docentes desarrollar nuevas habilidades que antes no las teníamos desarrolladas. Por ejemplo, aprendizaje autónomo. Nosotros, muchos esperamos ser capacitados, esperamos ser convocados, esperamos ser llamados para recién informarnos sobre diversas temáticas, sobre el CENEF, evaluación, programación, pero en estas coyunturas lo que nos está exigiendo es que nosotros desarrollemos aprendizajes de aprender a aprender. O sea, tenemos que ser conscientes como docentes, tenemos que desarrollar estas habilidades en nuestros estudiantes, evitar, entre comillas, enseñarlo todo. O sea, no tendríamos que enseñarlos, sino tendríamos que enseñar a ellos a aprender. Son muchas comunidades donde el estudiante te dice, profesor, explíqueme lo que tengo que hacer. Pero el profesor, los mejores intentos le decía, vamos, hazlo tú, inténtalo. No, profe, mejor usted me lo explica y yo lo hago igualito. Y ahí hay una gran brecha que es como un desafío, ¿no? Usualmente nosotros enseñamos, damos clases, y los estudiantes son receptivos, acumulan información, cogen información, la ponen en cuadros, en gráficos, listo, o les damos ejercicios, problemas, situaciones muy guiadas, muy direccionadas. Esta coyuntura nos tiene que ayudar a nosotros docentes a replantear nuestras formas de enseñanza también. Cómo generar en ellos habilidades de pensamiento,
de habilidades de involucrarse por sí mismos en estas temáticas que queremos desarrollar. Eso pasa por cuestionar nuestra propia metodología de enseñanza, que tendría que cada vez dejar más la pizarra y establecer análisis, debates, conversatorios, proyectos que permitan que el estudiante empiece a desarrollar este tipo de habilidades, de tal manera que ellos sean capaces de generar conocimiento. Usualmente nuestras clases están más hacia la recepción del conocimiento ya formulado, ya creado, ya establecido. Es diferente replantear y replantear actividades para que nosotros seamos generadores de aprendizaje con nuestros estudiantes. Entonces es importantísimo también y nos plantea y nos mueve cognitivamente para replantear muchas actividades nuestras, ¿no? Ya dentro de la parte metodológica, ya podríamos utilizar esta coyuntura para analizar datos, por ejemplo, sobre qué pasó con las políticas públicas que adoptó Corea del Sur con respecto a Italia, por ejemplo. Porque es importante establecer estos cortes o estas cuarentenas o estos estados de poco contacto social para evitar el contagio y analizar con los estudiantes las implicancias de estas acciones gubernamentales y analizar estos dos países para que ellos analicen estas situaciones y puedan llegar por sí mismos a conclusiones. Evitar dar información o evitar dar conclusiones, no poner a disposición información, generar expectativa, generar preguntas que ellos ellos tengan que construir la información. Podríamos empezar a analizar también las enfermedades, ¿no? ¿Cuál es el impacto de las enfermedades en mi comunidad? Cómo mis abuelos, ¿de qué se enfermaban? ¿Cómo se curaban? En comunidades aisladas muchas enfermedades están en el medio. Empezar a analizar las enfermedades, empezar a tomar acciones de prevención para ellas, empezar a analizar las comunidades de sus propios sistemas de salud, no con un afán de quedarnos solamente en el análisis, sino también en la propuesta que tendría que surgir de los propios estudiantes. Este trabajo bien realizado a nivel de estudiantes tiene impacto en la comunidad. Ellos se van a dar cuenta de que, por ejemplo, tener los pies en la cocina pueden generar enfermedades. Que han leído una información, que muchas enfermedades a nivel de bacterias o virus de otras especies animales pueden surgir o pueden pasarse a nosotros. Entonces ellos han descubierto esta información y han generado concepto y criterio, y eso tiene que ser trasladado hacia sus familias, sus hogares y la comunidad. Nosotros docentes somos generadores de cambio de las comunidades, de cómo empezamos a analizar sus comportamientos, sus hábitos, y empezamos a contrastarlas con información para que nuestros propios estudiantes sean capaces de hacer estos cambios. ¿De acuerdo? Ahora sería genial si surgen proyectos en las escuelas de cómo diseñar cobertores o corrales más funcionales para evitar que varias especies estén conviviendo en los mismos espacios, ¿no? Entonces, en muchas zonas que he visitado están los conejos, los cuyes, los patos, las gallinas, las ovejas, las vacas, los caballos, los burros juntos. Y eso es un potencial de enfermedad, o sea, de contraer una enfermedad. Esto tiene que ser estudiado desde las bases de las propuestas que nosotros como docentes provoquemos. Bien es cierto, las primeras unidades
la situación significativa o situación problemática de acuerdo a cada área, va a contemplar aspectos sobre estas problemáticas. Es importante darles la tonalidad de aprendizaje construido a partir de metodologías que sean capaces que el estudiante las pueda generar. Entonces, nosotros los docentes somos muy hábiles para generar estos espacios, ¿no? Entonces, evitar la información y la desinformación, ¿no? Una forma de cuidar ello es dando información clara, información correcta, de tal modo que los estudiantes las puedan analizar, ¿no? Y otros aspectos, por ejemplo, que en estos espacios se puede hablar con ellos es sobre temas de emprendimiento, cómo los estudiantes a partir de estas coyunturas sociales, que en este caso es una emergencia por salud, están generando diferentes tipos de emprendimientos, cómo en comunidad y surge hacer suposiciones, modelaciones, cómo generar espacios de emprendimiento. Yo estaba en una comunidad donde los papás estaban muy preocupados de que sus niños tengan anemia. La maestra generó un aprendizaje de la crianza de cuyes, y todos los niñitos iban a donar 2 cuyecitos, ¿no? Entonces, los niños hicieron su biohuerto, los plantaron diversas plantas, y empezaron a criar los cuyes, y así gallinas. Cada cierto tiempo ellos comían los cuyes. Tenían en su dieta proteínas, ¿no? Entonces, eso de manera sostenida se logró que estos niños no tengan la anemia, por ejemplo, ¿no? Es decir, los chicos a partir de actividades muy concretas relacionadas a temas de programación, a partir de esta crianza de cuyes, se hizo matemáticas, se hizo producción de textos, investigó sobre los animales. Toda acción que nosotros hagamos tiene que estar en nuestra planificación, en nuestros documentos de planificación curricular. Esta es una gran oportunidad para todos nosotros para empezar a implementar. De manera personal, una de las acciones que también les invito a hacer es a compartir la información que estamos haciendo. Por ejemplo, si le me hace una pregunta de ¿qué estoy haciendo yo? Por ejemplo, yo he creado algunos grupos en el Facebook, exclusivamente, donde estoy compartiendo las actividades que hago con mis hijos. Una hija que está en inicial, en primaria, y un hijo que está en secundaria. Entonces, estas actividades las estoy colocando, o estoy buscando información, estoy viendo cómo generar espacios de aprendizaje también en casa con ellos. Y los estoy compartiendo para que otros docentes los puedan ver, los puedan contar, los puedan adaptar y los puedan, sea un espacio de intercambio donde nosotros podamos seguir nutriéndonos, ¿no? Entonces, es importantísimo también desarrollar en nosotros, los docentes, estas habilidades de aprender a gestionar nuestro propio ser, nuestro cuidado personal, nuestra propia forma de pensar, mirando información clara, teniendo criterio claro de opinión, investigando, mirando cursos virtuales, mirando plataformas virtuales, webinar como empezando cursos a generar espacios de autoaprendizaje, ¿no? Esta misma dinámica las tenemos que trasladar a nuestros estudiantes de acuerdo a cada realidad nuestra, ¿no? Si bien es cierto, nuestras comunidades son espacios muchas veces sin conectividad, pero eso no implica que el estudiante pueda desarrollar habilidades de aprender de manera autónoma, a través de un libro, a través de un folleto, a través de publicaciones o a través de la propia investigación que el niño tiene con su propio entorno. Entonces, estas habilidades son necesarias para este tipo de situaciones, las planteemos y las desarrollemos en el aula, también nosotros las desarrollamos en estos espacios.
terminar con una frase adaptada, que es que si queremos resultados diferentes, evitemos ir haciendo, entre comillas, programaciones, hace lo mismo, ¿no? Entonces, hay un gran desafío entre nosotros los docentes en replantear nuestra forma de enseñar, replantear los objetivos, las metas de aprendizaje en estos contextos. Entonces, usualmente está direccionado hacia desempeños muy precisados. Genial, porque va a apuntar a la competencia. Pero también en el proceso de logro de estos desempeños, tenemos que hacer que nuestros estudiantes puedan desarrollar habilidades de autonomía, habilidades de investigación, habilidades de establecer datos, habilidades de aprender a sí mismos, habilidades de comunicar de manera asertiva, de analizar información, un conjunto de habilidades que están en nuestro marco, en nuestro currículo nacional, a las cuales les tenemos que dar mucha fuerza. Evitemos en todo momento ser muy directrices, ser muy controladores, darlo permanentemente los aprendizajes ya masticaditos. No, tenemos que generar situaciones para que ellos generen estas habilidades a través de los diferentes campos temáticos. Estas habilidades las tienen que incorporar. Tenemos que hacer que ellos se apropien de ello, que en situaciones como estas son donde se ponen en juego este tipo de habilidades. Entonces, cuidémonos también a nivel emocional nosotros. Yo, por ejemplo, he establecido un horario de información, de informarme sobre las noticias, porque estar todo el día con la noticia también es estresante. 2 horas o 1 hora y media del mediodía es el momento donde escucho las noticias y media hora en la noche, como para organizarme y cuidarme emocionalmente. También cuidemos a nuestras familias, organicemos nuestras familias, organicemos nuestros tiempos, vayamos con una propuesta clara de aprendizaje a nuestros estudiantes. ¿De acuerdo? Entonces, como lo dijo Ricardo, van a haber muchas dudas, escuchémoslos, pero ya nosotros tengamos cosas preparadas a ellos, ¿de acuerdo? No en el sentido de dárselos todo, sino en el sentido de generar aprendizajes a partir de lo que nosotros gestionemos con ellos. Entonces, muchas gracias. Agradecer a UNESCO por esta invitación y seguramente vamos a estar viéndonos en otras oportunidades. Gracias, Celia. Gracias, Miguel, por tu excelente presentación. Gracias por todo lo compartido, por invitarnos a romper esquemas, a ir en búsqueda de otros caminos para lograr nuevos aprendizajes. El tiempo es nuestro peor enemigo. Definitivamente queremos seguir conversando del tema. A nosotros los docentes nos encanta ir en la pregunta y repregunta para seguir pues teniendo muchos más tips que poder aplicar. En estos momentos estamos filtrando algunas de las preguntas que nos han hecho ustedes a través de las redes y voy a empezar primero con las preguntas dirigidas hacia Ricardo. Hemos filtrado unas 3 por temas de tiempo. Y una de las primeras preguntas, Ricardo, serían, ¿cuáles serían los espacios nuevos en la escuela para este regreso a clase? Otra docente desde Piura nos comenta, y te leo textualmente, me dice, soy docente, vivo sola y los últimos días me he sentido un poco angustiada. ¿Será porque me hubiera gustado pasar estos días cuidando a mi madre que está en Piura? A pesar de hacer mis cosas que muy poco hice, como cocinar, hacer ejercicios en casa, leer más, ¿qué le podemos recomendar para trabajar esta angustia que ella está sintiendo en esta soledad, en esta cuarentena? De repente uno o dos tips. Otra docente nos pide también si les podemos compartir algún autor que hable de habilidades sociales, que hable de las habilidades socioemocionales para trabajar con nuestros estudiantes. Y esperamos no llegar, de verdad, yo rezo mucho porque no lleguemos a los niveles de España, de Italia, porque
el impacto del COVID-19 en el país sea mucho menor, pero una docente también nos pregunta, ¿y cómo abordar cuando un familiar cercano falleció? ¿Qué pasa si llegamos a la escuela y tenemos uno o dos estudiantes, docentes, cuyos familiares cercanos fallecieron por este virus, ¿no? Que está presente ahora? Ricardo, te escuchamos. Gracias, Celia. Bueno, y he estado leyendo los comentarios y las preguntas, muy interesantes los aportes, y creo que en general la reflexión y este espacio de diálogo virtual nos hace aprender a todos, ¿no? Y seguramente nos vamos a llevar varias preguntas que no van a quedar resueltas, pero van a quedar planteadas, ¿no? Vamos a ir a poderlas llevar. Creo que es importante a veces para poder generar límites y espacios psicológicos, necesitamos delimitar espacios físicos, ¿no? Los espacios físicos, en este caso en la escuela. A mí me parecería una iniciativa interesante, por ejemplo, delimitar un aula o un espacio del patio o algún lugar en la escuela que pueda ser un lugar para dialogar en círculo de manera espontánea y donde se pueda compartir con los otros, ¿no? Esto no es un invento mío, esto es una estrategia que utilizan desde las prácticas restaurativas, ¿no? Se define y se publica, digamos, que va a existir un espacio en la escuela donde los estudiantes en cualquier momento del día pueden acercarse a conversar y se van a encontrar con otros estudiantes, con otros adultos, y van a tener la posibilidad de hablar y de ser escuchados, ¿no? Se puede utilizar un objeto relacional, que puede ser una piedra, una pelota, algún tipo de objeto para ceder la palabra, pero es una manera de decirle al estudiante desde la escuela: nos interesa escucharte, nos interesa que dialoguemos, ¿no? Creo que es importante dar señales concretas de un cambio en ese sentido de la escuela, ¿no? En segundo lugar, la segunda pregunta, creo que es importante, más allá de las actividades que uno puede hacer, creo que es una situación, digamos, donde necesitamos muchísimo trabajar los vínculos que tenemos significativos, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Creo que es una ocasión especial y necesaria para ponerse en contacto y generar conversaciones genuinas, ¿no? Significativas, a través del teléfono, a través de estos recursos, ¿no? Porque necesitamos relacionarnos, ¿no? Lo que ha sido ahora reprimido, digamos, por la coyuntura es algo que es fundamental para el ser humano, es la socialización, ¿no? El espacio común, el espacio público. Necesitamos vincularnos. Entonces, no perder la capacidad y la voluntad y la disposición de hacerlo. Creo que puede ser saludable retomar quizás algunas conversaciones pendientes con amigos, con colegas. Hacer uso de la tecnología me parece que es importante. Luego, sobre habilidades socioemocionales y dónde podemos acceder a materiales, ya coordinaremos con Celia y con UNESCO de dónde podemos colocar algunos materiales de interés para que sean circulados. Y con respecto al duelo, es muy posible que algunos de ustedes, algunos de nosotros nos encontremos con estudiantes o con colegas que han sufrido o bien una pérdida de una persona querida, o bien un proceso de crisis, como decía, o de violencia extrema, ¿no? Entonces, digamos, es importante acompañar estos procesos, ¿no? A veces uno le teme un poco a estas situaciones porque no sabe si estará preparado. En realidad, eh, los psicólogos probablemente te dirán: nadie está preparado para esta situación, ¿no? Y de alguna manera creo que lo que hay que permitir es que la persona, el estudiante, haga su duelo, haga su proceso de duelo, ¿no? Y en ese sentido hay que acompañar, hay que escuchar, hay que generar un clima afectivo que dé soporte, ¿no? Es una comunidad educativa
está apoyándote en un momento tan difícil, ¿no? Espero haber atendido a las interrogantes que no eran simples. Seguimos conversando, voy a estar atento. Ricardo, gracias. Sé que has tratado de ser lo más breve posible porque además el tiempo nos está ganando. Agradecemos de verdad todas las preguntas que nos están haciendo por inbox, a través de otros medios, algunos tienen el WhatsApp de la oficina, etc. Hay varias preguntas para Miguel, sin embargo hay una que es reiterativa y creo que está más dirigida a estas rúbricas de evaluación que tenemos ahora los docentes y están muy dirigidas hacia el desarrollo del pensamiento crítico. Miguel, nos preguntan cómo podríamos generar estrategias para desarrollar el pensamiento crítico a través de estos temas de la cuarentena, del COVID-19, en entornos virtuales, ¿no? Y también una docente nos pedía de repente algún ejemplo en clase, cómo desarrollarlo de manera presencial. Si de manera breve nos puedes contar una o dos experiencias que podrían ellos considerar y como bien dicen, de repente podríamos ver otros espacios también para compartir información. Miguel. No, pero el marco del buen desempeño nos desafía permanentemente, ¿no? Y estas rúbricas de desempeño docente también nos dan pautas de desempeño, las cuales tienen que traducirse en acciones muy concretas, ¿no? Y una de ellas, y las más exigentes, claro está, es cómo desarrollar esto, pensamiento crítico, razonamiento y creatividad, ¿no? Entonces, en entornos virtuales y en la propia clase, ¿no? En este contexto, ¿no? Como les comentaba hace un momento, si nosotros provocamos o empezamos a darles algunos insumos, una lectura, un video, un cuadro estadístico, una situación emblemática, las cuales permitan, es decir, las cuales permitan movilizar habilidades de investigación, habilidades de empezar a relacionar datos. Por un lado tenemos este grupo de insumos, digamos, tienen que ser generadores. Si voy a tocarlos en un entorno virtual, estos insumos tienen que generar movilización de habilidades cognitivas. Tienen que ser desafiantes, tienen que involucrar, tienen que ser del contexto o del interés del estudiante, ya sea de manera virtual, puede ser a través de un foro, a través de un webinar o a través del Facebook. Tienen que tener este condimento, digamos, tienen que ser generadores. Lo segundo es la acción propia del docente, ya sea en estos dos espacios, ¿no? Ya sea a nivel virtual o a nivel presencial en aula. Estas interacciones que nosotros tenemos que hacer con nuestros estudiantes tienen que estar cargadas preguntas movilizadoras. Es decir, si están analizando datos estadísticos o simulaciones sobre los comportamientos de las poblaciones según diferentes modos o tipos de aislamiento social, una de las páginas del Facebook que he puesto está, por ejemplo, ¿qué pasado con Italia? Y donde las primeras semanas donde no hubo ningún tipo de acción de evitar contacto social. ¿Y qué pasó con otros países más de Asia? Empezaron a tomar acciones. ¿Qué está pasando en nuestro país? Es el insumo. La interacción del docente tiene que estar en función a generar preguntas, las cuales mirando, claro está, el nivel de desarrollo del pensamiento del estudiante, por un lado, y el otro, el nivel de habilidades cognitivas que está mostrando en ese momento. El estudiante no es capaz de ver esos datos, pues tendríamos que hacer preguntas para que empiece a visualizar estos datos, evitando indicarles lo que tiene que ver, no, sino haciéndole preguntas muy sencillas, diciéndoles qué es lo que estás observando,
cuéntame lo que ves, dime, explícame cuáles son tus apreciaciones sobre esto. Son estos puntos rojos, estos puntos amarillos, estos puntos blancos. ¿Qué pasa si un puntito rojo toca al otro? ¿Qué pasa con el otro? ¿En qué color se convierte? Si en el caso estamos viendo una simulación de contagio, por ejemplo. Es el estudiante quien empieza a verbalizar estas observaciones que él está haciendo con respecto a la simulación, y el docente es el que está generando estas preguntas, considerando el nivel de desarrollo del estudiante a nivel cognitivo, también el desarrollo de habilidades que tiene en ese momento. ¿De acuerdo? Entonces, lo primero que tengo que identificar es el nivel de habilidades en el cual, habilidades de pensamiento en el cual el estudiante tiene y se enfrenta a una situación. No voy a generar habilidades de pensamiento crítico que son complejas si es que las básicas no las tiene logradas. Entonces, lo que tengo que hacer es empezar a hacer preguntas para que el estudiante pueda empezar a identificar datos. Y luego le tendría que empezar a hacer preguntas para que empiece a relacionar estos datos. Entonces, para luego hacer unas preguntas para que él me explique o me diga a qué conclusiones puede llegar desde el análisis de toda esta información. La interacción del docente para generar pensamiento crítico pasa por esos estadios de identificar muy bien el nivel de pensamiento, habilidades de pensamiento que tiene el estudiante, empezar a hacerles preguntas muy sencillas de acuerdo a su nivel, para ir construyendo con él y generar razonamiento. Una vez que el estudiante pueda descubrir ese aprendizaje, va a ser capaz de generar criticidad sobre ello. Va a opinar de manera con muchos elementos cognitivos e informaciones y dar sustento a lo que él está emitiendo como juicio de valor. ¿De acuerdo? Es importantísimo apelar para generar pensamiento crítico lo que el estudiante pueda opinar o emitir un juicio de valor con respecto a una situación brindada, ¿no? Preguntarle sobre cuántos infectados hay en el país no tiene nada de razonamiento y de pensamiento crítico. Se podría preguntar, por ejemplo, ¿qué acciones crees que hicieron, que sucedió a nivel de comunidad clima para que existan esta cantidad de contagiados? ¿Qué acciones son más probables, son muy probables que hicieron aquellos que se contagiaron? ¿Cuál sería algunas medidas de evitar este tipo de acciones? Entonces, no le está preguntando sobre los datos, ni preguntas muy textuales, sino estás haciendo que el estudiante pueda analizar toda la información. A partir de ese análisis de información va a emitir un juicio crítico. Va a darle valor a la información que tiene y en ese proceso está desarrollando habilidades de pensamiento crítico. Eso, Celia, te podría compartirlo a todos ustedes, docentes. Miguel, gracias. Gracias por tus aportes, gracias por tus propuestas. Hay un montón de comentarios en las redes. Nosotros nos sentimos de verdad abrumados por no poder atender todos. Sin embargo, quiero mencionar dos cosas importantes. Yolanda nos comentaba esta importancia de trascender a la recuperación de clases y creo que es lo que estamos buscando hoy con este webinar, pensar en la oportunidad de lo que estamos viviendo, ¿no? Ella nos decía que hay que poner en valor lo que estamos viviendo hoy. Ingrid nos hablaba de la importancia de la cosmovisión andina, cómo las comunidades están entendiendo la presencia de este virus. Yo los invito a los docentes de estas zonas rurales, de estas comunidades, a que dialoguen con ellos, llevemos ese saber hacia la escuela. Asimismo,
Creo que tal como decía Ricardo, esta vivencia nos va a dejar 3 preguntas grandes. ¿Qué hemos aprendido? ¿Qué deberíamos cambiar? ¿Y qué hemos cambiado? Y en ese sentido yo invito a la reflexión, además al compartir y a ser solidarios, no solo hacia afuera, sino en casa, desde los diversos roles que nos toca vivir. Ya mencionaba Ricardo que muchas veces en casa el trabajo está en la mujer por los roles que hemos ido asumiendo. Entonces, en esta pregunta, ¿qué deberíamos cambiar? ¿Qué nuevos roles estoy asumiendo yo como padre, como maestro? ¿Cómo comparto los roles en mi familia? ¿Cómo nos organizamos? ¿No? Los invito a quedarnos en casa, cumplir con lo que nos está pidiendo el gobierno, evitar más transmisión del virus. Los invito a manejar nuestras emociones, a estar atentos a ellos, a dialogar, a conversar con otros, a pedir ayuda si la necesitamos, a darnos espacios sanos de convivencia, a darnos estos espacios de ocio, a repensar en la cultura y en el arte. Hay que ponerle vida a la vida, decía Ricardo. Quiero terminar agradeciendo nuevamente a Ricardo, a Miguel. Quiero reiterar nuestro apoyo a todos los docentes en los que podamos brindarles. Nuestras redes están abiertas. Igual los invitamos a seguir atentos a nuestras páginas para próximos encuentros que planteemos, informaciones que podamos compartir sobre el tema, y esperamos también tener de repente participación de más docentes de ustedes que nos están viendo desde su experiencia, desde sus entornos, y también seguir alentándonos y compartiendo juntos y dándonos fuerza. Gracias por todo. Agradecerles su participación. Sé que hemos llegado a más de 350. Gracias por confiar en la UNESCO y por estar con nosotros.